¿Sabías que un solo hombre, un oficial de artillería de una isla mediterránea, ascendió desde la oscuridad para coronarse emperador y poner a toda Europa de rodillas? Durante más de una década, el continente fue el tablero de ajedrez de un genio militar cuya ambición no conocía límites. Sus ejércitos, la legendaria Grande Armée, marcharon desde las pirámides de Egipto hasta las llanuras heladas de Rusia, redefiniendo el arte de la guerra. Esta no es solo la historia de un hombre, es la historia de una era de fuego, sangre y revolución, la era de Napoleón Bonaparte. Esta es la historia de cómo las ideas de la Revolución Francesa, llevadas en la punta de las bayonetas, destrozaron un orden mundial milenario. Es la historia de batallas tan perfectas que todavía se estudian en las academias militares. Austerlitz, Jena, Friedland. Y es la historia de cómo la ambición de un solo hombre, al final, lo consumió todo. Suscríbete al canal porque vamos a marchar junto al ejército más grande que Europa había visto jamás. En el inicio de las guerras napoleónicas. Para entender a Napoleón, primero hay que entender el caos del que surgió. Francia, a finales del siglo XVIII, era un volcán en erupción. La Revolución Francesa de 1789 había decapitado a su rey, destruido su aristocracia y declarado la guerra a todas las monarquías de Europa en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad. Pero en la década de 1790, la promesa de la revolución se había ahogado en sangre. El reinado del terror de Robespierre había enviado a miles a la guillotina y el gobierno que lo sucedió, el Directorio, era corrupto, ineficaz y estaba en guerra constante. Francia necesitaba un salvador, un hombre a caballo, que restaurara el orden y defendiera a la nación de sus enemigos. Y lo encontró en un joven general corso llamado Napoleone di Bonaparte. Nacido en Córcega en 1769, Napoleón era, en todos los sentidos, un forastero. Un noble menor de una isla recién anexionada por Francia, hablaba francés con un fuerte acento italiano. Pero desde joven demostró una inteligencia feroz, una memoria prodigiosa y una obsesión por el estudio de la historia militar, devorando las vidas de Alejandro Magno, Aníbal y Julio César. La revolución que destruyó a la antigua aristocracia fue su gran oportunidad. Abrió las carreras al talento, y Napoleón tenía un talento sobrenatural para la guerra. Su primer destello de genio llegó en 1793, en el asedio de Tolón, donde, como un joven capitán de artillería, ideó un plan brillante para capturar el puerto, expulsando a los británicos. Su recompensa fue el ascenso a general de brigada a la asombrosa edad de 24 años. Pero fue en Italia, en 1796, donde la leyenda de Napoleón nació de verdad. Al mando de un ejército mal pagado, mal equipado y desmoralizado, el ejército de Italia desató una de las campañas militares más deslumbrantes de la historia. Con una velocidad y una audacia que dejaron a sus enemigos desconcertados, Napoleón se movió como un rayo entre los ejércitos de Austria y Piamonte, que eran muy superiores en número. En lugar de seguir las rígidas reglas de la guerra del siglo XVIII, que se centraban en los asedios y las maniobras lentas, Napoleón se centró en un único objetivo: la destrucción del ejército enemigo en una batalla decisiva. Vivía de la tierra, marchaba rápido y luchaba con ferocidad. En batallas como Lodi, Arcole y Rivoli, inspiró a sus hombres liderando desde el frente, ganándose su lealtad eterna y el apodo de Le Petit Caporal, el pequeño cabo. En menos de un año, había conquistado el norte de Italia, obligado a Austria a firmar la paz y se había convertido en el héroe más famoso de Francia. Su ambición, sin embargo, no se detuvo en Europa. En 1798, convenció al Directorio para que aprobara una expedición exótica y audaz, la conquista de Egipto. Su objetivo era cortar la ruta británica hacia la India y establecer una colonia francesa en Oriente. La campaña comenzó con éxito, con la toma de Malta,
y una victoria sobre los mamelucos en la batalla de las pirámides. Fue allí donde pronunció su famosa frase a sus tropas: «Soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos de historia os contemplan». Pero la campaña se convirtió en un desastre cuando la flota francesa fue aniquilada por el almirante Horatio Nelson en la batalla del Nilo, dejando a Napoleón y su ejército varados en Egipto. A pesar del fracaso militar, Napoleón demostró su genio para la propaganda. Abandonó a su ejército, regresó a Francia y presentó la expedición como un triunfo glorioso. Aprovechando su inmensa popularidad y la debilidad del gobierno, en noviembre de 1799 dio un golpe de Estado, el coup del 18 de Brumario, disolvió el directorio y se convirtió en primer cónsul de Francia. La República había terminado. La era de Napoleón había comenzado. Como primer cónsul, Napoleón demostró ser tan brillante administrador como general. Centralizó el gobierno, reorganizó las finanzas, fundó el Banco de Francia y promulgó un nuevo código legal, el Código Napoleónico, que consagraba los principios de la revolución como la igualdad ante la ley y la libertad religiosa, y que sigue siendo la base del derecho civil en muchos países hoy en día. Pero su verdadera pasión seguía siendo la guerra, y el instrumento de su poder sería el ejército más formidable que Europa había visto jamás, la Grande Armée, el Gran Ejército. La Grande Armée era una máquina de guerra revolucionaria. Su innovación clave fue el sistema de cuerpos de ejército. Napoleón dividió su enorme ejército en unidades más pequeñas, de 20.000 a 30.000 hombres, cada una de las cuales era un ejército en miniatura, con su propia infantería, caballería y artillería. Esto le dio a su ejército una flexibilidad y una velocidad sin precedentes. Mientras que los ejércitos enemigos marchaban como una única masa lenta y torpe, los cuerpos de Napoleón podían moverse por separado, por diferentes caminos, viviendo de la tierra, para luego converger rápidamente en el campo de batalla y concentrar una fuerza abrumadora en el punto decisivo. El lema de Napoleón era marchar separados, golpear juntos. Además, era un ejército basado en el mérito. Cualquier soldado, sin importar su origen, podía ascender al rango más alto. «Todo soldado francés lleva en su mochila el bastón de mariscal», decía. Esto inspiraba una lealtad fanática. Sus hombres lo adoraban. Lo seguían a través de desiertos abrasadores y ventiscas heladas. Morían por él con su nombre en los labios. En 1804, Napoleón, consolidado su poder, se coronó a sí mismo emperador de los franceses en la Catedral de Notre Dame. Fue un acto de ambición suprema. Las monarquías de Europa, horrorizadas por este advenedizo corso que se había puesto una corona, formaron una nueva alianza para destruirlo. La Tercera Coalición, liderada por Gran Bretaña, Austria y Rusia. El escenario estaba listo para la obra maestra de Napoleón. El plan inicial de Napoleón era invadir Gran Bretaña, su enemigo más tenaz. Pero la aplastante victoria naval de Nelson en la batalla de Trafalgar en octubre de 1805 destruyó la flota franco-española y puso fin a ese sueño para siempre. Incapaz de desafiar a Gran Bretaña en el mar, Napoleón se volvió hacia el continente para destruir a sus aliados. Con una velocidad asombrosa, hizo girar a la Grande Armée, que estaba acampada en la costa del Canal de la Mancha, y la lanzó hacia el corazón de Europa. El primer objetivo era el ejército austríaco en Alemania. En una de las maniobras estratégicas más brillantes de la historia, la campaña de Ulm, los cuerpos de Napoleón rodearon al ejército austríaco del general Mack. Engañado, rodeado y sin esperanza, Mack se rindió sin librar una batalla importante. Napoleón había capturado a 60.000 soldados austríacos con pérdidas mínimas. Luego, marchó triunfalmente sobre Viena, pero la guerra no había terminado. Un gran ejército ruso, unido a los restos del ejército austríaco, se concentraba en Moravia, la actual República Checa.
El zar Alejandro I de Rusia y el emperador Francisco I de Austria estaban ansiosos por la batalla. Napoleón, con sus líneas de suministro extendidas y su ejército cansado, se encontraba en una posición peligrosa. Fue entonces cuando preparó su trampa más ingeniosa. Fingió debilidad, pidió un armisticio, abandonó deliberadamente una posición estratégica clave, las alturas de Pratzen, cerca del pueblo de Austerlitz. Los generales aliados, arrogantes y creyendo que Napoleón estaba al borde de la retirada, mordieron el anzuelo. Su plan era lanzar un ataque masivo contra el flanco derecho de Napoleón, aparentemente débil, para cortarle la ruta de retirada hacia Viena. Era exactamente lo que Napoleón quería que hicieran. La noche antes de la batalla, el 1 de diciembre de 1805, Napoleón recorrió su campamento. Era el primer aniversario de su coronación. Sus soldados, para iluminar su camino, encendieron antorchas de paja, creando un mar de luces en la oscuridad. Napoleón, conmovido, les prometió la victoria. Al amanecer del 2 de diciembre, un espeso manto de niebla cubría los valles, pero las cimas de las colinas brillaban bajo un sol invernal, el sol de Austerlitz. Napoleón observó desde su puesto de mando cómo los ejércitos aliados abandonaban las alturas de Pratzen y se lanzaban contra su flanco derecho, tal como había previsto. Esperó pacientemente. Cuando la mayor parte del ejército enemigo estaba comprometida en el valle, dio la orden. El cuerpo del mariscal Soult, que había estado oculto en la niebla, cargó cuesta arriba y tomó por asalto las alturas de Pratzen, partiendo el centro del ejército aliado en dos. Atrapados entre el ataque de Soult en el centro y la tenaz resistencia del mariscal Davout en el flanco derecho, los ejércitos aliados se desintegraron. Muchos miles de soldados rusos, intentando escapar a través de lagos helados, se ahogaron cuando la artillería de Napoleón rompió el hielo con sus cañonazos. Fue una victoria total, absoluta. La obra maestra táctica de Napoleón. En un solo día, la tercera coalición había sido destruida. La victoria en Austerlitz consolidó el dominio de Napoleón sobre Europa. Al año siguiente, en 1806, se volvió contra Prusia, que había entrado tardíamente en la guerra. En las batallas gemelas de Jena-Auerstedt, el ejército prusiano, considerado el mejor de Europa, fue aniquilado en un solo día. Napoleón entró en Berlín como conquistador. Luego, se enfrentó a los rusos de nuevo en Polonia, y después de la sangrienta e indecisa batalla de Eylau, finalmente los derrotó en la batalla de Friedland en 1807. El zar Alejandro I se vio obligado a firmar la paz. En la cima de su poder, Napoleón era el amo indiscutible de Europa continental. Redibujó el mapa del continente a su antojo. Creó nuevos reinos y puso a sus hermanos y mariscales en sus tronos. Creó el Ducado de Varsovia, un estado polaco embrionario. Y para derrotar a su último enemigo, Gran Bretaña, impuso el sistema continental, un embargo económico a gran escala diseñado para arruinar el comercio británico, prohibiendo a todos sus aliados y estados satélites comerciar con las islas. En 1808, Napoleón parecía invencible. Su imperio se extendía desde España hasta Polonia. Su genio militar era legendario, su ejército imparable. Pero en la cima de su gloria se plantaron las semillas de su destrucción. El embargo del sistema continental era difícil de hacer cumplir y resentido por muchos. Y su decisión de intervenir en España para poner a su hermano José en el trono desencadenaría una brutal guerra de guerrillas, la Úlcera Española, que desangraría a su ejército durante años. Y en el este, el zar de Rusia, cada vez más presionado económicamente, comenzaba a desafiar el sistema de Napoleón. El emperador, en la cima del mundo, no se dio cuenta de que su ambición lo estaba llevando hacia su mayor error. Una decisión que lo llevaría a las vastas y heladas llanuras de Rusia, y al principio del fin. En la cima de su poder, en 1808, Napoleón Bonaparte era el amo de Europa. Su imperio se extendía desde la península ibérica hasta las fronteras de Rusia.
Sus hermanos y mariscales se sentaban en los tronos de las antiguas monarquías. Parecía que nada podía detener al emperador de los franceses. Pero en la cima de la montaña, el aire es más fino y los vientos más traicioneros. Dos decisiones, nacidas de su propia arrogancia y ambición, se convertirían en las heridas sangrantes que desangrarían lentamente a su imperio. La primera fue España. Al intentar forzar a su hermano José en el trono español, Napoleón desató una brutal guerra de guerrillas, la Úlcera Española, que inmovilizaría a cientos de miles de sus mejores tropas durante años en una lucha cruel y sin fin. La segunda, y la más fatal de todas, sería su enfrentamiento con su antiguo aliado, el zar Alejandro I de Rusia. La alianza franco-rusa, forjada en 1807, se estaba desmoronando. El zar Alejandro estaba bajo una inmensa presión de su nobleza, arruinada por el sistema continental de Napoleón, que les prohibía comerciar con su principal cliente, Gran Bretaña. En 1810, Rusia abrió sus puertos al comercio neutral, un desafío directo al embargo de Napoleón. Para el emperador francés, esto era más que una afrenta económica, era una traición. En su mente, solo había una respuesta posible a tal desafío: la guerra. Napoleón creía que necesitaba una última y gran victoria para someter a Rusia de una vez por todas y forzarla a volver a su sistema. Sería el mayor error de cálculo de su vida. En 1812, Napoleón reunió el ejército más grande que Europa había visto jamás. La nueva Grande Armée era una fuerza colosal, multinacional, de más de 650.000 hombres. Había franceses, por supuesto, pero también polacos, italianos, alemanes de la Confederación del Rin, prusianos y austriacos, obligados a unirse a su antiguo enemigo. Era un verdadero ejército europeo, una torre de Babel sobre la marcha. En junio de 1812, esta inmensa marea humana cruzó el río Niemen y entró en territorio ruso. Napoleón esperaba una campaña corta. Su plan, como siempre, era buscar al ejército ruso, forzar una batalla decisiva, aniquilarlo y dictar la paz al zar en Moscú. Esperaba que todo terminara en cuestión de semanas, pero los rusos se negaron a jugar su juego. Bajo el mando del mariscal de campo Mikhail Barclay de Tolly, el ejército ruso adoptó una estrategia exasperante pero genial: la retirada estratégica. Evitaron la batalla decisiva que Napoleón anhelaba. Se retiraron una y otra vez, adentrándose cada vez más en las vastas y vacías estepas de Rusia. Y mientras se retiraban, aplicaban una política de tierra quemada. Quemaban las cosechas, destruían los pueblos y envenenaban los pozos, negando a la Grande Armée los suministros de los que dependía. La enorme máquina de guerra de Napoleón, diseñada para moverse rápido y vivir de la tierra, comenzó a morir de hambre. Las enfermedades, como la disentería, y las deserciones comenzaron a hacer estragos. Para cuando el ejército llegó a Smolensk, ya había perdido a más de 100.000 hombres sin haber librado una sola batalla importante. La presión en la corte rusa para enfrentarse a Napoleón se hizo insostenible. Barclay de Tolly fue reemplazado por el viejo y tuerto mariscal Mikhail Kutuzov, un veterano que personificaba la tenacidad rusa. Kutuzov sabía que no podía retirarse para siempre. A unos 120 kilómetros al oeste de Moscú, cerca de un pequeño pueblo llamado Borodino, finalmente eligió su campo de batalla. El 7 de septiembre de 1812 tuvo lugar la batalla de Borodino. Fue el día más sangriento de todas las guerras napoleónicas. Durante 12 horas, más de 250.000 de hombres lucharon con una ferocidad salvaje. Napoleón lanzó ataques masivos contra las defensas rusas, especialmente contra una serie de fortificaciones de tierra conocidas como el Reducto de Raevski. La artillería francesa disparó más de 90.000 proyectiles. La infantería cargaba una y otra vez. Al final del día, los franceses habían capturado el campo de batalla, pero a un costo terrible. Habían sufrido más de 30.000 bajas. Los rusos, casi 45.000. Era un matadero.
Napoleón había ganado una victoria táctica, pero no era la victoria decisiva que necesitaba. El ejército ruso, aunque maltratado, se retiró en buen orden, salvándose de la aniquilación. Una semana después, Napoleón entró en Moscú. Esperaba encontrar las llaves de la ciudad y una delegación de nobles suplicando la paz. En cambio, encontró una ciudad fantasma, abandonada por casi toda su población. Y esa misma noche comenzaron los incendios. Provocados por los propios rusos, los fuegos se extendieron rápidamente y durante 4 días Moscú ardió. Más de 2/3 de la ciudad quedaron reducidos a cenizas. Napoleón, acampado en el Kremlin, observó la destrucción de la ciudad que había conquistado. Esperó 5 semanas en Moscú, esperando en vano que el zar Alejandro le enviara una oferta de paz. Pero desde San Petersburgo solo llegaba el silencio. El invierno se acercaba. El general invierno, como lo llamarían los rusos, estaba a punto de entrar en la batalla. A mediados de octubre, Napoleón finalmente se dio cuenta de que su posición era insostenible. Ordenó la retirada. Comenzó el capítulo más horrible de las guerras napoleónicas. La gran retirada de Rusia fue una pesadilla de sufrimiento humano. El frío descendió con una ferocidad inaudita, con temperaturas que caían a 20 y 30 grados bajo cero. Los soldados, vestidos con harapos, morían congelados por miles. El hambre era tan atroz que los hombres mataban a sus propios caballos para comer su carne, a veces bebiendo su sangre. Y todo el tiempo eran acosados por los cosacos y los partisanos rusos que aparecían de la nada para atacar a los rezagados y desaparecer de nuevo en la ventisca. El momento culminante del horror fue el cruce del río Beresina a finales de noviembre. Con el ejército ruso principal pisándoles los talones, los ingenieros holandeses de Napoleón realizaron un milagro de valor y habilidad, construyendo 2 puentes de pontones sobre el río helado bajo un fuego constante. La mayor parte del ejército logró cruzar, pero miles de rezagados y seguidores del campamento quedaron atrapados en la orilla equivocada y fueron masacrados o capturados. De los más de 650,000 hombres que habían entrado en Rusia, menos de 100,000 lograron salir. El mito de la invencibilidad de Napoleón se había hecho añicos en las nieves de Rusia. La noticia del desastre se extendió por Europa como un reguero de pólvora. La oportunidad para liberarse del yugo de Napoleón había llegado. Prusia fue la primera en cambiar de bando, firmando una alianza con Rusia. Pronto, Austria, Suecia y Gran Bretaña se unieron a ellos, formando la Sexta Coalición. Toda Europa se levantaba contra él, pero Napoleón aún no estaba acabado. Con una energía sobrehumana, regresó a París y levantó un nuevo ejército de casi 500,000 de hombres. Eran reclutas jóvenes e inexpertos, a los que sus enemigos apodaban Mariluises, pero el genio de Napoleón seguía intacto. En la primavera de 1813, en la campaña de Alemania, infligió varias derrotas a los ejércitos aliados en Lützen y Bautzen, pero ya no tenía a sus veteranos, y lo que es más importante, casi no tenía caballería, lo que le impedía convertir sus victorias en persecuciones aniquiladoras. El final llegó en octubre de 1813, en la Batalla de Leipzig. Conocida como la Batalla de las Naciones, fue la batalla más grande de la historia europea hasta la Primera Guerra Mundial. Durante 3 días, el ejército de Napoleón se enfrentó a las fuerzas combinadas de casi todas las naciones de Europa. Superado en número casi 2-1, luchó con la ferocidad de un león acorralado. Pero al final, los números eran demasiado abrumadores. Sufrió una derrota decisiva y se vio obligado a retirarse a Francia. Los ejércitos aliados invadieron Francia en 1814. Luchando ahora en su propio suelo, Napoleón llevó a cabo una de sus campañas más brillantes, la campaña de los 6 días, en la que, con un ejército diminuto, infligió una serie de derrotas relámpago a los ejércitos aliados que avanzaban por separado. Pero era demasiado poco y demasiado tarde. Mientras él luchaba en el campo, los aliados marcharon sobre París. La capital se rindió el 31 de marzo de 1814. Al enterarse de la noticia, los mariscales de Napoleón se enfrentaron a él y se negaron a seguir luchando.
Le dijeron que la causa estaba perdida. El 6 de abril de 1814, en el Palacio de Fontainebleau, Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, abdicó del trono. Las potencias aliadas lo exiliaron a la pequeña isla de Elba, en la costa de Italia. Parecía que la era napoleónica había terminado, pero el drama aún no había concluido. Mientras Napoleón observaba y esperaba en Elba, la monarquía borbónica, restaurada en Francia bajo el rey Luis XVIII, demostró ser impopular. Los veteranos de la Grande Armée eran despreciados. El pueblo temía la vuelta de los privilegios del antiguo régimen. Napoleón sintió su oportunidad. En febrero de 1815, escapó de Elba, desembarcó en Francia con un puñado de seguidores y comenzó a marchar hacia París. El rey envió un ejército para arrestarlo. Cerca de Grenoble, Napoleón se enfrentó a ellos. Avanzó solo, abrió su abrigo y gritó: «¡Soldados! Si hay entre vosotros un soldado que quiera matar a su emperador, aquí estoy». Después de un momento de silencio, un grito atronador resonó: «¡Viva el emperador!». Los soldados se unieron a él. Su marcha hacia París se convirtió en un desfile triunfal. Sin disparar un solo tiro, Napoleón retomó el poder. Comenzaban los 100 días. Las potencias europeas, reunidas en el Congreso de Viena, se unieron contra él por última vez en la Séptima Coalición. Lo declararon un proscrito, un enemigo de la humanidad. Dos ejércitos se concentraron en Bélgica para invadir Francia. Un ejército británico-holandés bajo el mando del duque de Wellington y un ejército prusiano bajo el mando del viejo y tenaz mariscal Gebhard von Blücher. El plan de Napoleón era el de siempre: moverse rápido, atacar a sus enemigos por separado y destruirlos antes de que pudieran unirse. El 16 de junio de 1815 atacó a los prusianos en Ligny y los derrotó. Creyendo que los prusianos estaban en plena retirada, envió a un tercio de su ejército bajo el mando del mariscal Grouchy para perseguirlos y se volvió para enfrentarse a Wellington. El 18 de junio de 1815, cerca de un pequeño pueblo belga llamado Waterloo, Napoleón se enfrentó a Wellington. El ejército de Wellington tomó una fuerte posición defensiva a lo largo de una cresta. Napoleón, confiado, le dijo a sus generales: «Este asunto no es más serio que desayunar». La batalla comenzó con ataques franceses a la granja fortificada de Hougoumont, en el flanco derecho de Wellington. Luego, Napoleón lanzó un bombardeo masivo de artillería, seguido de un ataque de infantería contra el centro de Wellington. Pero el momento más famoso de la batalla llegó por la tarde, cuando el mariscal Ney, malinterpretando un movimiento de Wellington, lanzó una de las cargas de caballería más grandes y valientes de la historia. Miles de coraceros franceses cargaron cuesta arriba contra las líneas británicas, pero la infantería de Wellington formó cuadrados, una formación casi inexpugnable para la caballería. Las cargas fueron rechazadas una y otra vez en una carnicería de hombres y caballos. A última hora de la tarde, los franceses finalmente capturaron la granja clave de La Haye-Saint, en el centro de Wellington, abriendo una brecha peligrosa. Napoleón sabía que era el momento decisivo. Jugó su última carta. Envió a su reserva final, la legendaria Guardia Imperial, para dar el golpe de gracia. Los veteranos de 1000 batallas, la élite de la élite, marcharon cuesta arriba al son de los tambores. Pero Wellington había reforzado su centro, y mientras la guardia se acercaba a la cima, el duque dio una orden a sus tropas, que estaban tumbadas para protegerse de la artillería: «De pie, guardias, preparen, apunten, fuego». Una descarga devastadora a quemarropa destrozó la cabeza de la columna. Por primera vez en su historia, la Guardia Imperial vaciló, se detuvo, y luego se rompió y huyó. El grito recorrió las líneas francesas: «¡La Garde recule! ¡La Guardia retrocede!». Era el principio del fin. En ese momento exacto, Blücher y sus prusianos, que Grouchy no había logrado interceptar, llegaron al campo de batalla y se estrellaron contra el flanco derecho de Napoleón.
El ejército francés se desintegró en una desbandada total. La batalla de Waterloo había terminado. Napoleón había sido derrotado. Después de su segunda y última abdicación, Napoleón se entregó a los británicos. Esta vez no correrían riesgos. Lo exiliaron a la isla más remota que pudieron encontrar, Santa Elena, un peñasco volcánico azotado por el viento en medio del Atlántico Sur. Allí, bajo una estricta vigilancia, pasó los últimos 6 años de su vida, dictando sus memorias, quejándose de sus carceleros y, sobre todo, construyendo su propia leyenda para la posteridad. Murió el 5 de mayo de 1821. El legado de Napoleón Bonaparte es tan vasto y contradictorio como el hombre mismo. Fue un genio militar quizás sin igual en la historia, un maestro de la estrategia y la táctica. Fue un reformador brillante, cuyo código legal y reformas administrativas sentaron las bases del Estado francés moderno. Pero también fue un déspota, un tirano cuya ambición desmedida sumió a Europa en una guerra casi constante durante más de una década, costando la vida a millones de personas. Fue el hijo de la revolución que acabó convirtiéndose en emperador. Su caída en 1815 no restauró el antiguo orden. Las ideas de la revolución que sus ejércitos habían extendido por toda Europa, nacionalismo, liberalismo, no podían ser contenidas. Las guerras napoleónicas no solo redibujaron el mapa de Europa, sino que también despertaron las fuerzas que darían forma a los siglos XIX y XX. La historia de Napoleón es un recordatorio eterno del poder de un solo individuo para cambiar el mundo, para bien y para mal. Gracias por acompañarnos en este épico viaje a través de las guerras napoleónicas. Si esta historia de ambición, genio y tragedia te ha cautivado y quieres seguir explorando los momentos que definieron nuestro mundo, suscríbete al canal, deja tu comentario con tu opinión y no olvides activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia de acero. Hasta la próxima.